Kiara fue ejecutada por culpa de Cosette, quien logró engañar a toda la nación, pero inesperadamente ella logró regresar en el tiempo 2 meses antes de que llegue Cosette. Kiara va a planear y va a investigar todo antes de que llegue la persona quien la condenó y así poder obtener su más ansiada venganza. Y así iniciamos con la parte 16 de En realidad yo era la verdadera. Mi nombre es Katie Ritten y comenzamos. Todos se encontraban en la competencia de caza cuando Cosette estaba apuntando con el arco, pero ella cayó al suelo, llorando, diciendo que no podía disparar, ya que dijo que no podía matar al joven siervo, ya que acababan de matar a su madre. Todo eso lo hacía mirando al marqués de Edimburgo con mucho desprecio, preguntándole si ella tenía razón. Kiara notó esa mirada maliciosa. Todo el mundo quedó en silencio y el abuelo de Kiara se puso nervioso. ¿Qué debía responder? A ese ritmo serían arrastrados por la voluntad de Cosette. La mente de Kiara estaba en blanco, no podía pensar en nada. Pero de pronto alguien rompió con el ambiente, diciendo que lo haría. Era el mago Eres. Él no entendía por qué todo el alboroto cuando era algo tan pequeño. No sabía que la señorita Cosette tuviera un corazón tan amable. Y si siente tanta pena, en primer lugar no debería participar en la competencia de caza. El mago también dedicó la presa a Kiara y tomando su mano, Kiara le agradeció gustosamente. Todo el mundo estaba animado y uno de los caballeros recogió la presa y el mago le preguntó a Cosette si se encontraba bien, ya que no estaba con buena cara. Quizás es porque había visto mucha sangre, así que Kiara le pidió a Sir Joseph que la acompañara para que Cosette pudiera descansar. Después de que ella se fue, el mago le dijo a Kiara que deberían ir a otro lugar, ya que él quiere hablar con ella. Ellos se fueron a un lugar tranquilo. La habilidad del mago era realmente sorprendente, aunque él le dijo que él había usado magia en la flecha y no hay nada de qué presumir. Pero Kiara de igual manera le volvió a dar las gracias, ya que han sido varias veces que él le ha prestado su ayuda. Pero de pronto el mago notó que algo andaba mal con los pendientes que le había dado a Kiara. No sabía desde cuándo se habían roto. El mago pensaba que él fue demasiado impaciente, aunque Kiara de igual manera le dijo que le gustaría seguir usándolos, ya que el mago es el único que conoce toda su historia, su muerte y su regreso. El mago al escuchar eso se sintió conmovido, ya que era un honor recibir tanta confianza de la princesa. Y después de unos minutos, él ya había arreglado los aretes con magia y ya estaban listos para usarse. Luego el mago dijo que se iría a descansar en una de las tiendas, pero él estaría pendiente de lo que hiciera Cosette, así que desapareció. Y así, contrariamente a todas las preocupaciones, los 3 días siguientes de la competencia de caza pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Cosette dijo que todo era aburrido y ni siquiera asomó su cara en el coto de caza. Las lágrimas y la actitud de ese día por la presa hicieron que los nobles sintieran como si fueran unos simples seres humanos sin sangre y lágrimas. Así que, sintiéndose disgustados, empezaron a aislar a Cosette. Naturalmente, ella se quedó en la tienda los 3 días. Cosette quiso cambiar la opinión pública para que fuera desfavorable para Kiara, pero desafortunadamente para ella, todo fue frustrado por su majestad la princesa, ya que ella fue la reina de casa y todo el mundo estaba contento. Pero rápidamente hubo una gran conmoción. Había aparecido una bestia, estaba frente a la princesa y Kiara. Era realmente temible. Todos empezaron a huir. Kiara corrió con la princesa y la empujó a un lado para que pueda esquivar el ataque de la bestia. Se preguntaban cómo había aparecido una bestia en medio de la capital, y Sir Joseph fue al frente para darles tiempo para que puedan lograr huir.
y él logró lastimar un poco la bestia. Esta seguía merodeando. Kiara notó algo y corrió pidiendo que protejan a la princesa. Kiara no podía permitir que la bestia vaya donde hay demasiadas personas. Ella tenía que traerlo a otro lugar. Kiara siguió evitando los ataques y cayó al suelo. Nada estaba funcionando y de los escombros vio cómo Cosette tenía un arma en la mano. Kiara corrió para poder arrebatar eso que tenía, pero Cosette se negó. ¿Acaso era tonta o no veía la situación problemática? Fue lo que Kiara le decía. Cosette debía mirar alrededor y no actuar como una tonta. Así que la bestia, mientras tanto, las tiró con su garra. Kiara siguió intentando quitarle la lanza a Cosette. ¿Acaso ella quería ser aplastada hasta la muerte? Pero Cosette sonrió, diciendo que no se la daría, ya que además Kiara no es demasiado fuerte, y de esa manera, cuando ella estaba distraída, la lanzó frente a la bestia. Kiara no podía evitarlo. Ese acto podría acabar con su vida, pero antes de pensar que todo estaba perdido, el duque Parvis apareció tomando su brazo y la lanzó a un lado. Kiara no sabía qué estaba pasando hasta que notó que a su alrededor había una magia protectora. Ella vio que el duque Parvis estaba herido en el suelo y la bestia ya estaba a punto de acabar con su vida. Pero Sitio se le apareció y le cortó la cabeza. Los demás caballeros también lo rodearon para poder destruirlo por completo y fueron a ayudar al duque Parvis. Él estaba inconsciente y después de un tiempo, los príncipes estaban organizando las cosas después del desastre, diciendo que era difícil de imaginar que el marqués Parvis eligió salvar primero a Kiara en un momento de crisis. El mundo empezó a murmurar acerca de su relación. Era una historia asombrosa. Después de todo, eran padre e hija. Era sorprendente que el gran duque arriesgara su vida. Parece que después la sangre le importa demasiado. Y mientras tanto, en una tienda, el duque seguía inconsciente. Aunque sus heridas no fueron severas, no podían creer que él hubiera colapsado de esa manera. Kiara estaba al lado de su cama. Ella había pensado que salvaría primero a Cosette. Entonces, ¿por qué su excelencia no se había interesado en Kiara hasta ahora? Ella seguía pensativa hasta que el mago Eres entró apresuradamente. Él estaba más tranquilo al ver que Kiara no estaba lastimada. Además le comentaron que la respiración del marqués se había estabilizado, pero que aún no se había levantado. Kiara mencionó que antes de ir a la mansión mañana, iría al templo. El mago le dijo a Kiara que no debía preocuparse demasiado, todo saldría bien, aunque ella no se daba cuenta que en su cara se notaba una gran preocupación. El mago Eres se daba cuenta que Kiara no odiaba a su padre, aunque cuando Kiara miraba al duque sentía que era extraño, pues él estaba actuando diferente al pasado, ya que el gran duque que conoce nunca hubiera arriesgado su vida para salvarla, aunque en el pasado nunca fue la competencia de caza. Pero el mago la cuestionó. Quizás Kiara ha estado malinterpretando a su padre, aunque para ella era una tontería. Aunque el mago sabía que desde que Kiara regresó al pasado, su comportamiento ha cambiado, y dicho cambio puede cambiar los sentimientos de los demás. Es un efecto mariposa, así como cuando Cosette se presentó con el duque. Él no la reconoció al instante como antes, así que el mago preguntó a Kiara si ella estaba feliz, pues en este incidente se demostró que el gran duque se preocupa por ella, pero a Kiara le costaba un poco creerlo. Si cuando más se espera algo, mayor es la decepción. Por lo tanto, es mejor no esperar nada. El mago Eres, al verlo, se daba cuenta que el padre y la hija eran demasiado similares. Así que el mago le dijo a Kiara que debía decirle algo que era importante, ya que suponía que la otra persona que ha cambiado el tiempo con él fue el duque Parvis. Kiara quedó conmocionada. Y mientras eso pasaba, el duque se encontraba en un profundo sueño, con recuerdos del pasado.
Un mes después de la muerte de Kiara, él estaba frente a su majestad, informando que su tía fue encontrada con un agujero en el corazón y la piedra espiritual estaba desaparecida. Su majestad estaba furioso, pues el reino perecería frente a los demonios. Además, la princesa Parvis estaba desaparecida. Él pidió una explicación al duque, y después de eso, el duque Parvis estaba pensativo por todas las cosas que habían pasado. Todo era bastante sospechoso para ser una coincidencia, como si fuera a pasar algo realmente enorme. El duque tenía un tipo de sentimiento siniestro. Si Cosette moría, el imperio no tenía esperanza. Así que tiempo después estalló la guerra contra los demonios. El imperio, que se creía fuerte, se derrumbó rápidamente. A medida que la tierra se secaba, los cultivos empezaron a morir, como si fueran simples hojas que caían. Las personas morían todos los días. El ejército de los caballeros del imperio luchó en vano contra los demonios y fue derrotado. Las barreras que protegían este mundo se derrumbaron. Así el duque estaba solo en el campo de batalla, solo con una espada, aún pensando en el pasado, pensando en Kiara, aunque no entendía por qué estos pensamientos habían llegado a su cabeza, pues había demostrado que ella no era una Parvis y había muerto. Pero de pronto vio como una figura empezó a aparecer en el campo de batalla. Era Cosette. Él corrió hacia ella, preguntándole si estaba bien, dónde había estado todo ese tiempo. Pero Cosette estaba feliz. Le decía al duque que él no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero el duque empezó a preguntar si ella era su hija. Pero Cosette, realmente gustosa, le mencionó que le había matado esa cosa. El duque estaba sorprendido. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Pero entonces Cosette fue directa. El marqués había matado a su verdadera hija. Y Cosette empezó a contarle una interesante historia. Hace 20 años, una mujer la llamó. Estaba al borde de las lágrimas y el duque la conoce. Ella es Rowena Wimber. Cuando le estaban persiguiendo para matarla, ella cayó al suelo y empezó a sangrar. Estaba perdiendo al hijo, que la vengaría por esa humillación. Así que usó su sangre y empezó a dibujar algo con ella. Esta persona estaba decidida a hacer pagar a todas las personas que la habían lastimado, llamando así a uno de los 3 demonios del infierno, ofreciendo su alma para que pueda vengarse, para que puedan ellos sufrir el dolor y la desesperación hasta querer morir. Y entonces el demonio le preguntó cuál sería el nombre que le daría a su hija. Esta mujer le dio el nombre de Cosette. El gran duque, al escuchar esa historia, él no podía creerlo. Para él era una mentira. Pero ¿cómo un demonio podía manejar a los espíritus? Pero Cosette le explicó que aunque solo sea un caparazón, puede manejar los espíritus porque es una Parvis. Entonces el duque cayó de rodillas. Cosette rió muy encantada. Le encantaba ver la expresión en su rostro. A ella le encantaría cortarle la cabeza, pero quiere que él sufra un poco más, con más desesperación, tristeza y arrepentimiento. Por ello, ella estaba demasiado feliz. El gran duque Parvis recordó el oráculo. Temblaba de desesperación. Cosette seguía riendo. De verdad sentía tanta felicidad. El duque deberá vivir para ver cómo todo cae en ruinas, el desastre que él había ocasionado por sus errores y que se destruiría al sentir demasiada angustia. Después de un tiempo, el duque estaba en su cama herido con un dolor punzante. Todo lo que quería era morir lentamente. Allí de pronto tuvo un sueño con su hijo Sish, pidiéndole perdón por no cuidarlo ni protegerlo. Él se arrepentía todos los días y si tan solo podía retroceder en el tiempo, pero su hijo le dijo que no servía para nada. Ellos ya estaban muertos. Le daba náusea tan solo escuchar sus palabras.
Kiara y él no esperaban nada de él, solo querían una palabra amable. Así que le pedía que no muriera, pues sería horrible verlo también en el otro mundo. Así que se estaba retirando. El duque empezó a gritar y despertó de ese sueño cuando una voz le preguntó si quería otra oportunidad. El duque se puso en alerta. Esa persona era misteriosa. Le mencionó que era el único con poder para poder cambiar el pasado. El futuro puede ser 100 veces mejor al de ahora, aunque debe pagar un precio dándole su alma, aunque sabe que él no tiene otra opción. El imperio no tiene futuro y la humanidad será aniquilada. El mago no podría asegurarle un final feliz por regresar al pasado, pero como el duque Parvis es el escudo del imperio, él tendría que sacrificarse. Pero el gran duque pensaba que no importaba qué pase con su alma, solo quería que su hija tenga una nueva vida. Así que será mejor que lo culpe. Ella nunca debe perdonarlo y debe abandonar a su padre para que pueda vivir una vida llena de felicidad. Así que le susurró algo secretamente al mago, realizando así el contrato. Y después de eso, regresaron al presente. El gran duque Parvis había despertado. Él se levantó y las personas que estaban a su alrededor quisieron detenerlo, ya que después de estar inconsciente por 3 días, él debía descansar, pero el duque quería ir a ver a Kiara. Él abrió la puerta y encontró a Kiara. Ella se sorprendió por ver al duque, ya que él había recuperado su conciencia. Así fue como su padre la abrazó. Todo ese tiempo no podía imaginar cuánto sufrimiento ella estaba teniendo. El duque empezó a llorar, pidiéndole perdón. Él lo sentía tanto, y después de unos minutos, él pudo calmarse y estaba sentado junto a su hija. El gran duque le dijo a Kiara que él tuvo pesadillas desde agosto. No sabía de qué se trataba, pero ahora lo entendía. Kiara pensó que fue exactamente hace 2 meses de la llegada de Cosette. Fue exactamente cuando ella volvió al pasado. El gran duque le dijo que vio el imperio en llamas, con el cielo rojo como si fuera sangre. Era un mundo sin ella, pero Kiara no podía creerlo. ¿Acaso él vio el mundo después de su muerte? Kiara recordó lo que le dijo el mago Eres. ¿Acaso el duque podría recordar la verdad de todos los incidentes que rodearon a ella y a Cosette? Aunque su padre le dijo que no podía recordarlo todo, pero vivir sin ella fue terriblemente doloroso. Se sumergió en desesperación por no poder proteger nada. Así que cuando enfrentó su error como escudo del imperio, él descuidó a sus hijos por no involucrarse y quedar atrapado en sus sentimientos. En realidad era un padre miserable. El duque no sabía si podía arreglar eso, solo quería una oportunidad. Estaba bien que Kiara no lo perdonara, ella puede seguir culpándolo, pero él quiere que le permita expiar sus pecados. Como un padre para su hija, él quería vivir para ella. Kiara pensaba si podía decirle la verdad, que murió una vez y que Cosette y él estaban allí. Ella no sabía si contarle y pedirle ayuda, pero Kiara recordó que el duque nunca le devolvió la mirada. Cuando le presentaron a Cosette, él dudó de su integridad y seguridad. Ella no sabía lo doloroso que es no tener la confianza en su propia hija. Ella siempre anheló escuchar esas palabras, pero para ella es muy difícil abrir su corazón. Kiara le dijo al duque que estaba cansada, pero para enfrentar a Cosette y a la familia Wimber necesita de él y de su influencia. Así que ella estaba muy feliz que él estuviera de su lado. El duque le dijo a Kiara que enviaría a Cosette de vuelta. Ella ha causado muchos problemas, así que es justificable hacerlo.
como lo hizo en la casa de su tía abuela, el fallar el rito ancestral al no educar a su sirvienta y el hecho de empujar a Kiara deliberadamente hacia la bestia. El gran marqués Parvis sentía que la presencia de Cosette era un peligro para Kiara. La familia imperial y todo el imperio aún temen el desastre de la falsa princesa dicha por el oráculo. Es necesario tener pruebas claras para que los lados no se sigan dividiendo entre ella y Cosette. Aunque Kiara le preguntó a su excelencia si él de verdad cree que ella es su hija biológica, porque Kiara pensaba que como todos no hay pruebas claras, pues solo en apariencia Cosette se parece demasiado a él. Pero el duque Parvis interrumpió, diciéndole que él estaba seguro que Kiara era definitivamente su hija. Ambos se miraron nerviosamente y Kiara se retiró a su habitación. Y allí ella estaba conmocionada. La sirvienta le preguntó si se sentía bien, pero Kiara ordenó que le informaran a los magos que el duque ya había despertado. Y cuando la sirvienta Rosé salió, la cara de Kiara mostró una gran agitación por las palabras de su padre. Y después la sirvienta Rosé se encontró con el mago Eres, informando todo a detalle. Después de que ella se fue, el mago empezó a hablar con su compañero. Él parecía dormido, aunque estaba ansioso de volver a la torre mágica. El mago Eres le reclamó todos los problemas fue por su culpa, por haber llamado al dragón. Pero él solamente dijo que se esforzó demasiado para que nadie corriera peligro. Además lo ayudó con la princesa Kiara, aunque solo usó una fórmula para atraer a unos pequeños goblins, salió una cosa equivocada, aunque Eres no sabía cómo contarle eso a Kiara, así que después de un rato ya estaba centrado frente a ella muy nervioso, diciendo que su compañero Neil llamó a la bestia ese día. Aunque él estaba bromeando, Kiara estaba molesta, era un tema serio. Varios nobles resultaron heridos y cometer un acto en un evento organizado por la familia imperial merece al menos la pena de muerte. Él debe ser consciente de ello. Aunque el mago Eres trató de disculparse por Neil, aunque Kiara le dijo que no debía hacerlo, ya que él no sabía nada en ese momento. Pero era muy peligroso, pues la magia podría prohibirse dentro del imperio por ese incidente, aunque Kiara lo mantendría en secreto. Además, el gran duque estaba bien y Kiara quería ser amable con la torre mágica. Además, ese mago Neil parecía que maneja muy bien la magia compleja y podría ser un buen aliado para ella. Por eso ella mencionó que tenía una condición. Ella quería saber acerca de una magia que puede controlar la mente o el comportamiento de una persona en particular. Ella quiere información relacionada con ello. Y cuando ambos magos estaban despidiéndose, el mago Neil estaba sorprendido por la princesa Kiara. Él entendía los sentimientos que Eres tenía por ella. Ahora su amigo estaba de su lado y debía confiar en él. Así usaron magia y desaparecieron. Y al día siguiente, un grupo de sirvientes ingresaron a la habitación de Cosette para empacar sus cosas. No tenían demasiado tiempo, pero Cosette no entendía qué estaba pasando. Pero las sirvientas le dieron una respuesta no muy satisfactoria, pues estaban siguiendo las órdenes del duque para que ella fuera enviada de vuelta. Cosette entró en ira. Les pidió que se detuvieran. Ella hablaría con su padre, pero de pronto el gran duque apareció. Cosette se acercó a él, diciéndole que no podría alejarla, acercándose cada vez más a él, pero el duque apartó su mano. Ella no debía ir en contra de sus órdenes. Ella era una descarada. Siempre que ella aparece, hay demasiados problemas, y como líder de la familia Parvis, está muy disgustado por lo que ha escuchado que ella ha estado diciendo cosas malvadas a muchas sirvientas, aunque Cosette nerviosamente le decía que era un malentendido. Pero el duque se le acercó a Cosette y le susurró algo al oído. Ella hizo algo en la competencia de caza
que era imperdonable, y seguro que ella sabía a qué se refiere o creía que él no se daría cuenta. Cosette se quedó fría del susto, así que para el duque no era ningún malentendido. Cosette no sabía qué hacer, apretó los puños. Ella aún no ha encontrado la piedra espiritual y tiene que evitar que la echen. No importa lo que sucede con su cuerpo, debe usar ese poder ahora para manipular al duque Parvis, pero cuando lo intentó no estaba funcionando. Así que el duque se fue y Cosette debía partir mañana. Así fue como llegó el siguiente día y el carruaje ya se estaba alejando. Cosette ya se estaba retirando. Chiara estaba observando desde la ventana. Era increíble ver esa escena para ella. No esperaba que su padre cambiara de actitud de esa manera. ¿Qué habría pasado en su mente y en su corazón para cambiar así? Fue lo que ella se preguntaba. El gran duque que ella había conocido no era un padre amoroso. Le daba mayor importancia al honor de la familia. Por ello aceptó a Cosette. Pero en verdad su ejecución en el pasado fue extremadamente rápida. Incluso, de acuerdo al procedimiento, se necesita un poco de tiempo antes que se cumpla la sentencia. Incluso si son nobles, el proceder es muy lento. Y si antes el duque Parvis no hubiera ignorado el procedimiento, quizás hubo un tipo de presión por parte de algunas personas, o quizás alguien fue capaz de manipular a su excelencia. ¿Acaso podría ser posible ese suceso? Así que Chiara, con esos pensamientos, cayó a su cama. Habían pasado tantas cosas por su cabeza y mejor sería descansar, pero justo cuando ella cerraba los ojos para poder dormir, su hermano Eric y los caballeros entraron. Su hermano corrió a abrazarla. Él estaba feliz, pues por fin esta mujer malvada había sido expulsada y ya no tendría que ver su cara nunca más. Los caballeros también la felicitaron, aunque no todo estaba resuelto. La princesa Chiara había pasado por muchas cosas. Todos estaban riendo y estaban muy felices por ese momento de paz. Y esto ha sido todo por este video, concluyendo con la segunda temporada de En realidad yo era la verdadera. No te olvides de comentar cómo te está pareciendo esta historia, qué crees que pasará con Chiara. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Y te invito a unirte a los miembros del canal a través del botón unirse para que puedan seguir viendo muchas más historias. Hasta luego.